Abre tu Biblia, por favor, en Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. Vamos a hablar hoy de nuestros hijos en general, pero específicamente quiero enfocarme en nuestros hijos varones. Por eso le llamamos a esta enseñanza esta mañana nuestros hijos varones en crisis. Y si están en una crisis, si hay en una crisis, entonces ¿qué podemos hacer? Siempre hablamos de que la crisis son oportunidades y hay que actuar para superar esas crisis y aprender de ellas para comenzar a alcanzar metas que Dios quiere. Y empezando dentro del contexto de esto, Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Realmente hay una crisis en el corazón de nuestros hijos? Este libro habla de 9 señales que muestran en Estados Unidos, esto habla de la sociedad americana, que les quiero decir que no es muy diferente de lo nuestro y de nuestra situación. Habla de 9 señales de que nos muestran que hay una crisis en nuestros hijos varones. Algunas de ellas. Hay una tendencia en los niños a ser diagnosticados con el síndrome de déficit de atención y desorden hiperactivo. Se está haciendo muy común aún en nuestra sociedad. Hay muchos niños tomando Ritalina y ese tipo de cosas, tratando de calmarlos de una manera química. Según el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, de niños de 13 a 17 años de edad son diagnosticados el 11.2% de los niños con estos síndromes. 11.2% de niños, pero en el caso de las niñas solo es el 5%. Aunque en los últimos años ambos índices están creciendo. Entonces, doble de diagnóstico en el tema de este síndrome. Segundo, una gran cantidad de niños no están terminando el bachillerato. La tasa de graduación normalmente está llegando al 50% y en las comunidades negras en Estados Unidos, en los peores casos, solamente están llegando al 21%. Una de las causas más inquietantes de esta tendencia, escuche bien esto, es que se celebra entre los jóvenes el antiintelectualismo, especialmente en los varones. Y lo vemos incluso como ejemplo dentro de las series de televisión y las películas, donde el que va en contra del profe, el que es el más salvaje, el que es el que estudia menos, el que es más tonto a propósito, ese es el líder de la manada. A los chicos que estudian, a las chicas que estudian, son unos ñoños. Los chicos que estudian y que son disciplinados son unos nerds. Yo le preguntaba a mi hija, ¿qué es ser un nerd o qué es ser un ñoño? Y me comenzó a explicar: una persona responsable, una persona que hace caso a su profe, una persona que hace sus tareas disciplinadas. Le dije: me encantan los ñoños. Porque así es como debe ser. Yo no puedo celebrar un antiintelectualismo. En nuestro país específicamente se solventa eso a través de la penalización a los profesores cuando un alumno se aplaza. ¿Dónde se ha visto eso? Pero hay una ley en la educación boliviana que dice que no puede aplazarse porque va a dañar su autoestima. Estás criando flojos para el futuro, irresponsables para el futuro. Tercera señal: las calificaciones de los niños están mucho más bajas que las niñas. Un conocido psicólogo americano declaró que los chicos en Estados Unidos de 11º grado escriben en el mismo nivel que las niñas de 8º.
Y eso está muy bien, y es bueno aplaudirle a las chicas porque están ganando por goleada a los chicos en la escritura y en la lectura, pero eso no podemos permitir que nos nuble el entendimiento para mirar que hay una crisis en el aprendizaje de los varones. ¿Y por qué hablamos de varones? Porque en el principio de Dios, en la estructura de Dios, los varones deben ser sacerdotes de su casa. Entonces, ¿qué tipo de sacerdotes se están desarrollando? ¿Qué tipo de liderazgo en el hogar va a haber? ¿Qué tipo de modelo, de ejemplo de vida va a haber en la casa cuando se están viendo estas señales? Y estas señales van a tener sus consecuencias, su cosecha, cuando estos niños sean adultos. Hoy tenemos cosechas de ese tipo. Hay estadísticas, cuarta señal, de suicidio que son 4 veces mayores en los niños, en los jóvenes, especialmente entre 15 y 19 años. El índice de suicidio en los varones es de 12.5 a cada 100.000 niños. Y en el caso de las mujeres solamente es 2.8 por cada 100.000 niños. La brecha entre el número de mujeres que ingresa a la universidad y sale profesional y el número de hombres en el mismo ingreso a la universidad y que salen profesional, en gran número aventaja a las mujeres. Están saliendo mujeres más profesionales y hombres discapacitados, mentalmente discapacitados. Millones de hombres jóvenes, los vemos hoy, están atrapados en la vida estilo niño. Ese síndrome de Peter Pan. Ese niño eterno en el cuerpo de un hombre de 20, 25, 30, 40 años de edad. Que no quieren crecer. Y los puede ver hasta en las vestimentas. Hay algunos hombres que hasta se visten como niños. Actúan como niños, piensan como niños y son irresponsables como niños, porque no han sacado a ese niño de su interior, no lo han dejado madurar, incapaces de comprometerse en una relación, eludiendo todo el tiempo responsabilidades, confundidos acerca de su hombría. 25, 30, 40 años de edad, dependiendo del sustento de sus padres, mientras ellos están en su sala jugando PlayStation, o en el Facebook, o en el WhatsApp, a esa edad. Niños que no fueron niños en su niñez, y ahora no pueden encontrar la senda, el paso hacia su hombría. Y estos son los futuros sacerdotes de una casa, de un hogar. Los jóvenes hombres tienen 5 veces más probabilidades de terminar en la cárcel que las mujeres. En las cárceles de adultos, 80% de la población carcelaria es masculina, pero en los centros de detención juvenil la relación hombre-mujer es mucho mayor. En la edad de la pubertad, los jóvenes hombres son mucho más propensos a ser víctimas de crímenes violentos por su propia irresponsabilidad. Y la novena es que en Estados Unidos está sucediendo que las administraciones escolares están preocupadas y buscando una solución a la problemática. Si los directores de colegio, las juntas escolares están preocupadas, es porque algo está sucediendo y no se puede negar esta crisis. Es una crisis de educación en el mundo entero. Es una crisis donde el 50% de los niños tienen un aprovechamiento a la mitad de lo que las niñas tienen en capacidades básicas, como es la lectura, las matemáticas y las ciencias. Es una crisis de salud pública
porque este síndrome de déficit de atención y de hiperactivismo entre los niños y niñas es 6 veces mayor en los hombres cuando están en la pubertad. Es una crisis de propósito. En años anteriores, a la manera antigua, y cuando digo antiguo no estoy hablando de anticuado, antigua estoy hablando de Olam. ¿Saben lo que es Olam? ¿Quién sabe qué es Olam? Eterno, por siempre, principios eternos de Dios. En ese Olam de Dios, el propósito de un hombre era ser un guerrero, un líder, un proveedor, un guía. Pero ese propósito está deteriorado. Porque hay muchos hogares ahora, hogares ya constituidos, que no tienen esa cabeza, que no tienen ese guía, como Dios estableció. Se ha perdido la hombría. Muchos jóvenes varones muy brillantes de mente están experimentando un vacío de propósito, sintiéndose aislados, tímidos y adictos, que esto es lo peor, a la gratificación inmediata. Todos quieren extender la mano y sin ningún esfuerzo recibir sus deseos. Quieren que las cosas sucedan ya, quieren tenerla ayer. Cuando una persona se está criando en ese modelo, cuando sea adulto, cuando necesite asumir responsabilidades, no las va a asumir. Porque no fue educado en el esfuerzo, no fue educado en la valentía. Y la palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente, y yo voy a estar contigo. Eso es lo que Dios dice. Y al que no trabaja, que no coma. Busquen en sus buscadores en la Biblia sobre flojo o flojera, y van a ver las cosas que habla la palabra de Dios sobre la flojera. Porque Dios no es un Dios de flojo. Dios es un Dios de hombres y mujeres esforzados y valientes. Entonces, hay una crisis de propósito, de hombría. Y la pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto con nuestros hijos varones? Y claramente es que hay una crisis de paternidad. El modelo que los jóvenes y las jóvenes están mirando es un modelo fallido, de hombres que no están asumiendo su responsabilidad de lo que significa paternidad. Los niños están creciendo con padres menos interesados, menos involucrados en la vida de sus hijos, y estoy hablando de la vida emocional, estoy hablando de la vida del corazón, no estoy hablando de la vida tomá plata, tomá el auto y déjame de molestar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del interés de la vida emocional, intelectual y espiritual de nuestros hijos. Los padres, es cada vez mayor el número de padres que no quieren asumir esa responsabilidad de que son mayordomos delegados por Dios para administrar la vida de sus hijos hasta que ellos tomen las riendas de su propia vida, que es el ciclo que todos debemos pasar. Posiblemente estos padres no saben asumir esa responsabilidad porque son padres inhábiles. Son padres que no tuvieron también el modelo. Son padres que no fueron enseñados y que no recibieron esa paternidad hacia ellos y no la pueden dar a sus propios hijos. Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo no recibí ese modelo de paternidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Cruzarme de brazos y decir la vida es así? ¿Ni modo? No. La hombría y la paternidad implica asumir la responsabilidad que Dios me dio.
Y la paternidad implica sí o sí cumplir ese principio de Dios que dimos al inicio, que está en Efesios 6:4. Nosotros los padres debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo. No solamente darle de comer, darle un gran colegio, una gran universidad, darle plata, vestido de moda, con marca. No, eso es lo mínimo. Lo que de verdad debemos entender que nuestra misión dada por Dios es disciplinar y amonestar en el camino del Señor. Ahora, ¿qué significa disciplina? En el griego, paideia, tutoría, un entrenamiento y una educación integral a los hijos. Significa cultivar la mente y su moral. Y para ello emplea en este propósito algunas veces mandamientos, límites. Los padres debemos aprender a colocar límites a nuestros hijos. Consejo. Y otras veces implica reprimenda y castigo para corregir la mala acción. También incluye un cuidado y un nutrir y un entrenamiento del cuerpo, porque nuestros hijos son espíritu, alma y cuerpo. Entonces los padres debemos nutrir esas cosas, su cuerpo, pero también su alma. En su alma, su intelecto, sus emociones y su espíritu. ¿Y qué significa amonestar? Llamar la atención, reprender la manera de pensar errónea y malvada. Y cuando dice que lo hagamos en la disciplina y amonestación del Señor, esa palabra del Señor es la palabra kurios, que significa a aquel a quien la persona o cosa le pertenece. El que tiene el poder de decidir, el poseedor de la cosa. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Y Dios te los dio para que lo cuides, para que administres su vida, para que lo lleves en un camino de bien y de prosperidad hasta el momento que Él tome las riendas de su vida. Eso significa que vos como papá vas a rendir cuentas a Dios. Yo como padre voy a rendir cuentas a Dios de esa administración de mis hijos, porque Él es el kurios, Él es el dueño de esas vidas. Él es el dueño de mi vida y mi padre tiene que rendirle cuentas a Dios, y mi abuelo de la vida de mi padre, y tu hijo de la vida de tus nietos, porque Él es el kurios. Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Si un padre no disciplina a su hijo, está menospreciando el alma de su hijo. Si un hijo no quiere recibir disciplina, está menospreciando su propia alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces aquí, ¿te importa el alma de tu hijo, de tu hija? ¿Te importa? Si te importa de verdad, debes darle dos cosas. Ya me han escuchado hablar de esto. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Ah? Tiempo y plata. Cuando algo nos importa, analízate. Cuando algo nos importa, damos dos cosas: tiempo y plata. Sí, cuando una dama es invitada al cumpleaños de su amiga, o al matrimonio de su amiga o de la hija de su amiga, ¿qué es lo que hace? Porque le importa ir a agradar a su amiga a una celebración importante de su cumpleaños, de su matrimonio, de su quinceañero, de lo que sea. ¿Qué es lo que hace la dama?
¿Dónde va primero? Al salón. Yo no tengo mucho eso. ¿Y qué es lo que hay en el salón? ¿Qué da ella para estar presentable? Tiempo y plata. Se compra vestido nuevo porque quiere estar presentable. ¿Qué es lo que un hombre da porque le importa mucho manejar un buen carro? Mira las marcas, comienza a ir a buscar el auto que quiere, investiga su motor, su potencia y da plata. Si quiere verse bien y luchar contra la barriga, tiene que ir al gimnasio. Da tiempo y plata. Todo lo que nos importa, damos esas dos cosas. ¿Qué tiempo le está dando a tu hijo para disciplinar? ¿Qué tiempo le está dando a tu hijo y a tu hija para ser un tutor? ¿Qué tiempo le estás dando a tu hijo y a tu hija para entrenarlo en las cosas de la vida? ¿Qué tiempo? ¿Qué recursos estás empleando para capacitarte vos como padre? Saben, en la Universidad de la Familia tenemos varios cursos y algunos padres cuando abrimos la escuela de padres nos dicen, es muy larga. Y de ahí nos dicen, es caro. ¿Y sabe cuánto cuesta un taller de una mañana, sábado? 50 pesos, menos que una entrada al cine, y lo hallan caro y muy largo de 9 a 12. Pero cuando toca ir al fútbol, la entrada es más cara. Cuando toca ir al cine, la entrada es más cara. ¿Qué tanto te importa el alma de tu hijo o de tu hija? Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué significa consentir? Shalak. En el hebreo shalak, sin barreras, dejado. Mira, me llamó la atención esta definición, divorciado. Hay padres que están divorciados de sus hijos. Emocionalmente divorciados, viven en la misma casa, pero están divorciados, no saben qué sucede en el alma de sus hijos. Otra definición de shalak es descartado. Los padres que no corrigen correctamente a sus hijos no colocan límite, no corrigen aplicando consecuencias, no les enseñan a trabajar, a ganarse las cosas con esfuerzo y con valentía. Los padres no estamos enseñando a nuestros hijos a amar al prójimo. Padres que no enseñan la palabra de Dios. Padres que no enseñan a sus hijos a honrarlos. Les quiero decir a estos padres. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y en otra parte dice, maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Ahora, te quiero decir algo. Nosotros no nacemos con el conocimiento de la honra. El ser humano, en su egoísmo como nace, no nace con la tendencia y el conocimiento y la sabiduría de honrar a nadie, porque hay egoísmo en el corazón. Eso se aprende. ¿Y quién le debe enseñar? Te digo quién no puede enseñarle. El colegio no le puede enseñar. El profesor, la profesora no le puede enseñar eso a tu hijo. Papá y mamá son los responsables de enseñar a sus hijos a que los honren. Si nosotros como padres no enseñamos a nuestro hijo, a nuestra hija a honrarnos, estamos dejándolos en maldición a nuestros hijos porque nos van a deshonrar. Si tú quieres que tu hijo sea próspera, tu hijo sea próspera, enséñale a honrarte. Pero para enseñar esas cosas, ¿cuánto tiempo le estás dando? ¿Dónde estás aprendiendo para enseñar a tu hijo, a tu hija a honrarte? Porque si tu padre y tu madre no te enseñaron,
no lo tienes, tienes que recibirlo. Ahora, cuando hablamos de corrección, hay una gran confusión y es un extremo, es como, estas dos cosas son como una carretera, como un camino. La ideal es permanecer en el camino, en el equilibrio. Y una de las cunetas es no colocar límites, no corregir a los hijos, no llamarle la atención. Han habido corrientes psicológicas que déjenlo ser, porque si lo comienzan a ponerle límites, lo van a frustrar su autoestima. Esa es una cuneta muy negativa. Pero algunos, en el afán de querer hacer bien las cosas, se pasaron a la otra cuneta: violencia, maltrato, la corrección y el castigo como un martirio para que funcione. Dios no quiere eso, porque eso también trae consecuencias. Las dos cunetas te llevan a consecuencias de muerte, de destrucción. Proverbios 19, 18 al 19 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. ¿Cuáles son esos males? En una investigación que me llegó hace un tiempito, escuché a una pediatra americana de California, donde ella hablaba de algo físico, de enfermedades físicas y emocionales en la adultez, de una investigación que hicieron dos médicos científicos en 17.500 adultos. Y comenzaron a ver por qué estas enfermedades, cuál era el origen. Y ella hacía esta analogía, decía: nos enseñaron en salud pública de que si la población comienza a tener cólera, y yo simplemente estoy queriendo parar los síntomas de la enfermedad, pero no voy al origen, no voy a parar la cólera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay más y más y más gente por cólera? Entonces dice, en una comunidad se comenzó a ver cuál es el origen de eso, cuál era lo común de todos los habitantes y la población que les podía originar esa, y que detectaron el pozo donde tomaban agua. Entonces de nada servía pelear contra los síntomas si no agarraba y solucionaba la raíz del problema. El pozo estaba contaminado. Deberías prohibir que tomen agua de ahí y cavar otro pozo con salubridad. Hicieron eso y se acabó.